Pensando en voz alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a uno de mis funcionarios favoritos. Creo que es de aquellas personas que ha hecho una buena labor en su departamento, que es la Superintendencia de Competencia. Así que, en vista de que la semana entrante es la Semana de la Competencia, le voy a pedir a Francisco que nos explique en qué consiste el evento. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias, Alfredo, al canal, a los televidentes, y no puedo dejar de agradecer el elogio que siempre me ofrece nuestro amigo Alfredo. Es bien merecido, Francisco. Yo no soy guitarrista. Muchas gracias. Pero entonces, para que tenga una base así como objetiva, digamos, quiero comentarles que el próximo mes vamos a tener oportunidad de estar en Washington para participar en la entrega de premios y menciones de honor a las instituciones que ganaron en el concurso anual que realiza Banco Mundial sobre el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas y de mejores prácticas. Hemos obtenido una mención de honor en la primera participación que hemos tenido en esto, de modo que, francamente, pues algo ha hecho bien la institución y hay que felicitar a todo el equipo, que es un equipo excelente. Gracias, Alfredo. Bueno, la Semana de la Competencia. Esta es una de las prácticas internacionales que realizan las autoridades de competencia, que realizamos más bien, como lo que se llaman mejores prácticas internacionales. El propósito de esto, y hay además un día en diciembre que es el Día Internacional de la Competencia. El propósito de esto es concentrar un esfuerzo en el tiempo, en el espacio, para que la población tenga acceso, tenga oportunidad a informarse sobre los temas de competencia, su importancia, la importancia en el mercado, etc. Desde luego, la Semana de la Competencia tiene más importancia y se hacen más esfuerzos en aquellos países como los nuestros, como el nuestro, en que no hay una cultura de competencia, ni en el conocimiento de la población, ni, yo lo tengo que decir ya por la experiencia, en la mayoría de los agentes económicos. En el mismo sector público hay que trabajar para explicar de qué se trata esto. Entonces, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, México, por supuesto, Costa Rica, y en el caso nuestro celebramos con bastante esfuerzo la Semana de la Competencia. En el caso nuestro, además, hemos hecho coincidir ahí la rendición de cuentas, con el propósito de reducir los gastos y de reducir el estrés que significa organizar un evento y otro evento y toda la concentración de esfuerzo. Entonces, esa es la razón de ser, pues, de la Semana de la Competencia. Y para la que nosotros empezamos la semana entrante, tenemos lunes, martes, miércoles y jueves. Los temas serían los siguientes, sin que esto sea óbice, para que, si tú quieres, desarrollemos un poco más. El primer día se trata de presentar de manera general la importancia de la competencia para una economía y para el consumidor en particular, pero además aprovechar para el lanzamiento de un nuevo espacio en Internet que estamos abriendo. En esta ocasión se trata de el blog de la competencia, que va a quedar dentro de El Economista, el blog El Economista de la prensa gráfica. Entonces, a partir de la otra semana tendremos esa nueva ventana interactiva para producir artículos, para presentar los resúmenes de las resoluciones, para presentar los resúmenes de los estudios, en fin, hacer más accesible. Y desde luego vamos a aprovechar la oportunidad para presentar cómo se ha avanzado en presencia en las redes sociales, que ahora hay presencia de la Super en todos,
y para insistir en el uso de esta aplicación que hemos creado acá y que otra vez, con poca modestia debo decir, no hemos encontrado nada igual en ninguna parte del mundo de agencias de competencia. Es una aplicación online que se llama Casos en Línea, que desde cualquier teléfono inteligente o computadora o tablet te permite acceder a los 23 casos que la Super tiene en este momento ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. De manera que cualquier interesado en el tema entra ahí, busca por nombre, busca por caso, busca por tema y puede tener acceso a todos los escritos que la Super ha presentado y todas las resoluciones que ha tenido la Sala de lo Contencioso. El segundo día va a ser la rendición de cuentas. Hablaremos en esta oportunidad de los 5 años que comenzaron en el 2009 y estarían terminando en este año 2014, pero además específicamente del último año 2013-2014. El tercer día vamos a abordar un punto particularmente interesante, Alfredo, para nosotros, que es el tema del tratamiento de la confidencialidad de la información que entregan los agentes económicos a la superintendencia. Hemos decidido abordarlo en profundidad porque hemos tenido algunos señalamientos y algunos señalamientos erróneos, en algunos casos que son francamente rumores, de que en la superintendencia no se maneja con seriedad y que los agentes económicos han comenzado a desconfiar de cómo se está usando la información. Entonces ahí tendremos oportunidad de explicar cuál es el sistema legal o los requisitos normativos a los que estamos sometidos por ley de competencia, por ley de acceso a la información pública, por el Código Penal, y luego explicaremos cuáles son los criterios que tiene la Super y los procedimientos que se utilizan para clasificar como confidencial una determinada documentación o información y cómo se resguarda eso en una bóveda a donde solo tiene acceso una persona, que dicho sea de paso no soy yo, sino la encargada. Y el último día será especial para trabajar con las asociaciones de consumidores, que esta es una línea de trabajo que comenzamos en el año 2012. Creamos un convenio de cooperación con 9 asociaciones de consumidores. Hemos tenido ya un par de talleres, uno en que hubo diplomado incluso, prolongadito ya, porque el consumo es una de las caras del tema de la competencia, y si un ciudadano tiene particular interés en conocer estos temas, es el ciudadano que ya es sensible al tema del consumo. Entonces queremos aproximarnos más y lograr con ellos una relación interactiva. Vamos a lanzar una idea, un ensayo, un plan piloto, de manera que las asociaciones en sus comunidades puedan levantar ellos mismos, a través de cuestionarios y de orientación nuestra, alguna información sobre la situación del mercado local. Esos son los 4 días y aprovecho para insistir en invitarte y para invitar al distinguido público televidente. Muchas gracias, De Francisco. 9 a 11:30 van a ser las sesiones, esto en el Hotel Real Intercontinental. Perfecto, Francisco. Si quieres, empecemos a desmenuzar desde un principio. Me ha llamado mucho la atención la formación de la cultura de competencia. Yo creo que eso no solo debe ser en el sector consumidor, que veo que ya lo estás tocando, sino que en el aspecto formativo. ¿Qué colaboración estás teniendo del Ministerio de Educación, de entidades de educación superior? Porque sí creo que es necesario despertar esa cultura de competencia. Miren, en ese punto hemos hecho esfuerzo ya de comunicación con las universidades. Ahí sí debo decir que en alguna medida es responsabilidad nuestra no haber podido impulsar más la idea de un estudio de posgrado, de un diplomado, como primer paso con varias universidades,
y el apoyo, digamos, institucional de la superintendencia. Pero la verdad es que es tanto el trabajo que hay que hacer y somos tan pocos en la super, que ese es otro punto a tocar, que no hemos podido impulsar como hubiésemos deseado eso. Con todo, sí se han dado ya un par de diplomados con la Escuela de Capacitación Judicial, que obviamente para nosotros es un público muy importante, a través del Consejo Nacional de la Judicatura, y gracias al programa COMPAL, que es un programa de la UNCTAD, la Oficina de Naciones Unidas para el Desarrollo para el Comercio. Hemos tenido también trabajo con colaboradores de salas de la Corte Suprema de Justicia, magistrados y jueces. No hemos abierto todavía relación con el Ministerio de Educación, porque como te digo, la carga de trabajo para nosotros es muy, muy fuerte y el personal es reducido. Hemos hecho esfuerzos de aproximación con sectores de empresarios. Por ejemplo, el año pasado tuvimos presencia en casi todos los principales centros comerciales del país, invitando a los arrendatarios de locales para hablar de eso. Entonces tuvimos presencia de 80, 100, 140, según la cantidad de arrendatarios, también con muy buena respuesta. Y hemos hecho esfuerzo también de acercarnos a la asociación, a la Cámara Salvadoreña de Comercio e Industria, un par de reuniones que hemos tenido, quedó, digamos, prendida la idea de hacer conjuntamente un trabajo con sus asociados, explicando ley de competencia, conductas anticompetitivas, necesidad de competencia. Y ese sería, grosso modo, el esfuerzo que hemos hecho en materia de educación. Ahora, si bien es cierto, el diplomado y alguna maestría es quizás la cúspide del esfuerzo, a mí me gustaría irme a lo más básico. Me gustaría ver como parte de la currícula de instituciones de educación superior, correcto, la ética y la competencia, o sea, como materias, tal vez no como diplomado. Y también en las escuelas secundarias, o sea, vaya, yo siempre he creído que una de las grandes deficiencias del sistema educativo aquí en El Salvador es la falta de ética. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño en el externado, estaba cívica y moral, que de cierta manera pues tocaba la ética, y yo creo que eso ha sido en detrimento de las prácticas sanas en nuestro país. Sí, ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que conocer la Constitución de la República, conocer los principios de la ética, es una cosa que debería de reintroducirse en algún momento del bachillerato, ¿no? Porque ahí es donde se discuten, justamente donde se aprenden esos elementos. Y a mí me alegra mucho que tú lo vincules esto con competencia, porque ha sido al menos una preocupación mía. ¿Se puede hablar de una ética de la competencia? Y yo pensaría que sí, ¿verdad? Yo pensaría que sí. Es más, la competencia es ética. Debería serlo. Debería serlo, ¿verdad? Y esto consistiría precisamente en entrar al comercio, en entrar a la rivalidad por la clientela, respetando en primer lugar a la clientela misma, al consumidor, y en segundo lugar al competidor, evitando competencia desleal, que no es propiamente de nuestra área, sino del Código de Comercio, pero evitando también prácticas anticompetitivas. Aquí yo he tenido oportunidad de constatar cómo lo natural viene a ser no compitamos. Hombre, pongámonos de acuerdo, no nos freguemos entre nosotros, ¿verdad? Nivelemos los precios y la olla da para todos. Una visión muy cómoda, ¿verdad? Y al menos una aproximación de una práctica anticompetitiva, que es el acuerdo de no modificar de no alterar el mercado
para que todos estemos a gusto. Bueno, en Estados Unidos eso es penado por la ley. Sí, o sea, sí. Fíjate que esa es una cosa que hay que comentarlo con los amigos televidentes. En los Estados Unidos de América, si se confirma la existencia de un acuerdo para fijar precios, para dividirse el mercado, para determinar una cantidad de producción, cualquier acuerdo entre agentes económicos que tenga como propósito alterar la competencia, aparte de las multas administrativas por violación a la ley de competencia, eso lo persigue el FBI si es cuestión federal, o la policía del estado, en su caso, y es cárcel, es literalmente cárcel. Y déjame volver un poquito a lo que yo explicaba de qué vamos a hacer el lunes. Otra de las cosas que queremos introducir en nuestra página web y en nuestras aplicaciones es una aplicación en la cual vas a tener en tu teléfono información de todo lo que está llegando a la Superintendencia de Competencia de cualquier parte del mundo. Yo creo que eso sí nos va a ayudar bastante, sobre todo a la clase profesional y a los agentes económicos, a darse cuenta de las dimensiones de esta cuestión. Como en otras partes, cosas que aquí se ven como un atropello, son absolutamente naturales, porque lejos de ser un atropello son garantizar que todo el mundo pueda actuar con libertad. Pero fíjate que peor aún es lo que aquí se ve como natural, afuera es un atropello. Ah, correcto, correcto. Y eso es lo que creo yo que deberíamos de enfocarnos. Correcto. En el próximo segmento le vamos a entrar a esto al segundo día, que son los resultados, porque yo creo que tú estás contando con instrumentos valiosos. Así que por favor no nos cambie, ya volvemos. Francisco, me alegra que estés utilizando las redes sociales como parte de tu enfoque, porque conforme nos vamos modernizando, las redes sociales se están volviendo mucho más importantes, valga la redundancia, en la vida social del país. Y aquí lo que se quiere es de transparentar las situaciones, especialmente económicas. ¿Cómo piensas hacer para profundizar las redes sociales? Bueno, si tenemos la posibilidad a final de este año o principios del otro, ya tenemos en mente desarrollar un plan, una estrategia de penetración en redes sociales. Hay que hacer alguna inversión. Tenemos ya bastante presencia, te digo francamente. Yo me sorprendo de ver cómo eso ha ido creciendo. Pero allí sí ya utilizando un mecanismo de mercado, es decir, contratando propaganda dentro de las mismas redes sociales, si pensamos hacer una expansión más en grande. No sé si es por ahí que va tu pregunta. Mira, mi pregunta más que todo va en la interacción de la sociedad. Ajá. O sea, lo que hablábamos en el segmento anterior, lo que aquí aparentemente es normal, en Europa y en los Estados Unidos es un atropello. Yo me acuerdo un caso que estaba del superintendente de telecomunicaciones de la Comunidad Europea. Vino, no me acuerdo si fue Telefónica, que lo quería contratar. Y se armó un escándalo. O sea, aquí hemos tenido al abogado de CEL
de superintendente de electricidad y telecomunicaciones, sí, que es una aberración moral, pero aquí se veía normal y hasta causaba chiste de que era in-house la cosa. Sí. En Europa, cuando sucedió eso, se armó un escándalo y al tipo no le permitieron. Es más, creo que parte de su retiro como superintendente fue comprometerse a no involucrarse con ninguna empresa que él haya supervisado. Ya, eso no existe aquí, obviamente. Lo único que existe es en la ley de ética gubernamental un artículo que establece una prohibición de 1 año para que un exfuncionario pueda involucrarse en actividades dentro del área que ha conocido. Pero después de eso no hay restricción alguna, y yo sí pienso que, dándote la razón, tendría que haber ahí ciertas limitaciones. Y no de 1 año, ¿verdad? Porque 1 año es muy poco en estos tiempos. Exactamente. Pero ahí volvemos a la dimensión de la ética, porque en esto en gran medida opera la ética. Yo pienso que no es correcto utilizar los conocimientos que se tienen sobre una institución para después darles vuelta, ya sesgados, y presentarlos en contra. Yo no llego al extremo, por supuesto, de que no pueda en un momento dado alguien que estuvo vinculado a, ya no hablemos solo de la superintendencia de competencia, de otra institución, pasar a la vida profesional y atender clientes que tienen que ver con eso. Eso creo que es normal, salvando estos tiempos de los que estamos hablando y estas precauciones de no involucrarse en casos que ha conocido. Pero aún dentro de eso, yo aquí voy a hacer una comparación con el derecho penal. Yo he escuchado a muchos colegas que dicen, y tienen razón, todo ser humano tiene derecho a la defensa. Y yo como abogado tengo derecho a ofrecer mis servicios profesionales a cualquiera. Las dos cosas son correctas. Ahora, yo como abogado tengo una ética. Yo no me voy a poner a defender a alguien que tengo la convicción de que ha cometido efectivamente un ilícito, y peor aún si es un ilícito de gran gravedad. Entonces yo creo que ese mismo tipo de criterio es lo que se debe adoptar en estos casos. Si se tiene conciencia de que un agente económico está realizando una práctica anticompetitiva, creo que procede, en términos éticos, no hacerse cargo de ese caso. Esa sería ahí mi visión, pero es de las cosas que hay que meter en el debate, y yo esperaría que en el blog, que por sus propias características tiene una penetración en los sectores profesionales y en los sectores empresariales, se pueda tener una discusión de este tipo y llevarlo también a las universidades. No ir a las universidades solamente con el tema puramente conceptual, teórico, académico, sino con este que no deja de ser académico, pero que no es ley, sino que ya es que fíjate ética. Que parte de las riquezas de la vida universitaria, y yo me acuerdo de mis tiempos en California. Recientes. Bueno, ni tan recientes, pero bueno, era de que nosotros nos involucrábamos en debates. Yo me acuerdo que habían debates de la Universidad de Stanford, que era como nuestra escuela superior de administración. Llevaban speakers, a dar charlas sobre casos, y a mí como estudiante, y especialmente como estudiante extranjero, a mí me gustaba participar de ese debate, porque es parte de tu educación. O sea, fíjate que no solo es educación, es de tu formación. Y yo, de las cosas que más agradezco de la universidad que yo estuve, es que la ética era parte importante del currículo. Eso, a ver cómo podemos
impulsarlo aquí, ya no digo como superintendente ni la superintendente como tal, sino no, pero tienes mucha gente, y me incluyo en ello, que simpatiza contigo y la labor que estás haciendo y que estaríamos dispuestos a ayudarte a hacerlo. O sea, la otra cosa es no solo crear el blog, sino que unirlo a otros blogs. Correcto, correcto. Que formar una cadena para que enriquezca el debate de todo esto. Ahora, fíjate que yo justamente ahora quería traer el suplemento del Financial Times del viernes de la semana pasada de la prensa gráfica, porque trae una información que a mí me ha llamado muchísimo la atención. El titular, y es el primer artículo que presenta la prensa gráfica, dice: la desigualdad, una nueva amenaza económica desconocida. Hombre, y me pongo a leer el artículo y explica cómo una de las preocupaciones, o la preocupación que han señalado como más grave altos ejecutivos de transnacionales, retomado incluso por la calificadora de riesgos que se llama Poor's, se me olvida el primer... Standard & Poor's. Exacto. La preocupación de que la desigualdad que se está dando en la economía pueda generar inestabilidad política en los Estados Unidos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el problema global de la economía, el problema global de la situación del país, debe también ser visto desde la perspectiva de la competencia. Hay productos de la canasta básica en donde, si pudiésemos mejorar las condiciones de competencia, seguramente podríamos bajar los precios. Y eso tiene que ver con con los productos de mayor consumo del país. Fíjate que es interesante lo que estás mencionando, porque estás entrando casi que en el campo ideológico. O sea, uno de los problemas de las falsas ideologías egalitarias es que se enfocan en la igualdad de resultados, no en la igualdad de oportunidades, y mucho menos en la igualdad de esfuerzos. Uno de los 4 libros que estoy leyendo, porque yo aquí con mi iPad leo 4 libros al mismo tiempo, uno de los libros que estoy leyendo era en la Alemania de los años 30, cómo el régimen nazi ofreció proteger al pequeño empresario a costa de los consumidores alemanes. Y tú en Alemania todavía podés ver resabios de eso. Alemania es uno de los países que ha bloqueado el ingreso de Walmart. No te voy a decir de que yo soy gran amigo de Walmart, porque también Walmart tiene sus cositas, pero tampoco podés castigar al consumidor por estar protegiendo segmentos organizados, y mucho menos politizados. Entonces, yo creo que esa es parte de la riqueza del debate, Francisco. O sea, creo que aquí debemos despertar ese debate para no caer en las trampas que muchas veces nos ponen. Y en el tercer segmento vamos a ver de las trampitas de algunas nuevas leyes. Pero, ¿qué comentario tienes de eso? No, absolutamente de acuerdo. Y yo, por lo que he visto en los años que voy a estar en esto, las autoridades de competencia se han preocupado mucho de la eficiencia de la economía y no tanto del bienestar del consumidor. En eso sí yo puedo decir que en El Salvador hemos logrado mantener o establecer un verdadero equilibrio, dejar el fiel de la balanza en el centro y preocuparnos de eficiencia económica, pero aún la eficiencia económica en función del consumidor. Y no a costa de, ¿verdad? Exacto. Porque aquí hay empresas muy eficientes, ¿verdad? Y hay empresas que se han enriquecido muchísimo, pero han sido eficientes explotando al consumidor. Exactamente. Muchas veces corrompiendo a los gobiernos, corrompiendo a los partidos políticos, corrompiendo las legislaturas. Entonces, esas son las trampas que al final de cuentas
terminan haciéndole daño a una sociedad. Exacto. Y en ese camino tenemos que ir, buscar formas de transparentar el mercado, de manera que la realización de esas trampas o no sea posible o se complique suficientemente como para que vayan reduciéndose. Ese es uno de los temas importantes. Hay productos salvadoreños que son aquí más caros que si los comprásemos fuera. ¿Cómo es eso posible? Empezar por los boletos aéreos. Bueno, los boletos aéreos, efectivamente. El azúcar. El azúcar doméstica es más cara que el azúcar internacional. Y aquí tenemos una producción excedentaria de azúcar. Consumimos solo el 47% del azúcar que producimos. Y la pagamos nosotros más cara que es lo que la vende el mismo país en el exterior. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. Esas son las cosas que hay que corregir. No, y hablando de eficiencias, digamos, en el sector azucarero, yo tengo amigos empresarios que me han manifestado a veces su deseo de trasladar sus fábricas a otro país vecino, ¿verdad? Porque no aguantan la carestía de los... Y no solo el azúcar, sino que la leche, los quesos, la energía. La energía, que es terrible. La energía. Uno de los actuaciones previas que estamos llevando adelante es en el gas licuado. Y lo tuvimos que hacer por dos razones. Porque hacer una investigación sobre el gas doméstico, que fue cuando el momento más crítico de la ¿cómo se llama?, de la focalización del subsidio, aparecieron algunas distorsiones en lo del gas licuado, y también porque nos buscaron algunos consumidores industriales de gas licuado que utilizan como energía. Y lo mismo, ahí se descubren alteraciones que no tienen una explicación económica más que la posibilidad de controlar ese sector. No, y prácticas que rayan lo inmoral, ¿verdad? Sin mencionar nombres, políticas de precio con clientes importantes, ¿verdad? Importantes políticamente, porque no es importante necesariamente de volumen. Exacto. Entonces eso a todas luces daña. No, es un campo enorme realmente el que hay que tratar y avanzar, no hay duda. Sí. No, pero fíjate que debemos comenzar desde abajo, Francisco. Yo insisto que en la secundaria se puede enseñar a los niños a proteger sus derechos como consumidores, a proteger sus derechos como potenciales empresarios, a proteger sus derechos como ciudadanos. O sea, si al fin y al cabo creo que la misión de cualquier Estado es generar prosperidad. Así es. Y no prosperidad para unos pocos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que abonaría muchísimo a fortalecer nuestra democracia y la institucionalidad, comenzando desde abajo, Francisco. Y ya que tú mencionaste lo de la democracia, yo creo que, dicho en clave política, el trabajo de la superintendencia debe ser democratizar la economía, claro, o buscar la democratización de la economía, que no es muy democrática hoy por hoy aquí en El Salvador, ¿verdad? No, y fíjate que ese ha sido de mis frustraciones cuando yo estuve en el gobierno, que pues yo fui de los que inicié la reforma en el sector eléctrico, en el sector de telecomunicaciones, en el sector de pensiones. O sea, mi visión era democratizar todos esos sectores. ¿Tú te acordás antes que en los teléfonos, que para tener un teléfono tenías o pagar un platal o tener cuello con uno de los militares que estaban en Antel? En Antel, ¿verdad? Y en electricidad, por ahí vamos. Y las pensiones, que mi visión era de que cada ahorrante fuera dueño de su pensión. O sea, y eso es democratizar un país. Eso es darle prosperidad a la población y transparentarlo. Hecha la ley, hecha la trampa. Muchas de estas leyes, si no en casi todas, yo tengo ciertas reservas.
y el tiempo desafortunadamente se ha encargado de darme la razón. Pero hablemos en el próximo segmento ya de casos específicos, Francisco, porque yo sí creo que hay sectores, todos los sectores son importantes, pero hay unos que son más importantes que otros por el efecto que tienen en la eficiencia y la transparencia de la economía. Global. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Francisco, a tu criterio, ¿cuáles son los casos de más trascendencia que tienes ahorita en el horno, por decirlo así? Bueno, déjame ver cuáles son los que tenemos en este momento. Se está haciendo una investigación a empresas hoteleras, a empresas aseguradoras, a una denuncia que nos presentó CEL sobre una oferta colusoria que le llegó y una denuncia que presentó Platinium, que es una empresa de telefonía, pero no propiamente de los que tienen ¿cómo se llama esto? Es como distribuidor. Exacto, es un subdistribuidor que necesita de las más grandes. Yo diría que esta de Platinium es muy importante justamente por lo que estamos hablando, porque la telefonía incide en los costos y en la economía en todos los ámbitos, en todos los niveles. La de CEL es importante también porque hay que ver cómo se disciplina toda la actividad de compras y contrataciones dentro del sector público, sobre todo de los grandes compradores, en el sentido de ponerle paro a muchos abusos que se conocen en términos de prácticas colusorias, ¿no? Eso sería en términos de investigaciones que se están llevando ahorita. Pero en términos de estudios hay otras cosas que son interesantes. Bueno, ya terminamos el de producción y distribución de aceites y mantecas vegetales. Allí salió, aunque no es una cosa estrictamente de la competencia que nos corresponde a nosotros, el tema del trasiego de aceite. El volumen de trasiego, que es lo que afecta las condiciones de mercado, es enorme. Pero el peligro que implica eso para la salud pública es gigantesco. Entonces de ahí se sacaron algunas recomendaciones al Ministerio de Salud, al Ministerio de Medio Ambiente, para ver si se puede mejorar esa cuestión. Estamos también viendo la cuestión de los servicios marítimos portuarios, por la importancia de la concesión que se está haciendo ahorita del puerto y porque una vez que esto esté concedido, a su vez va a haber concesión de una cantidad de servicios que tienen que concesionarse con criterios de competencia, no con criterios de dedo. Entonces, preparándonos a ese momento, estamos desarrollando ese estudio. Hay uno más sobre bienes de consumo periódico que afecta las grandes superficies que se dice, supermercados, y los mercados municipales. Todavía ahí no puedo avanzar datos porque no tenemos ya la resolución final, pero muy pronto. Yo creo que va a tener mucha importancia esto por las circunstancias que se han desarrollado colaterales al estudio mismo y por los resultados del estudio. Estamos también trabajando el tema de la agroindustria del frijol y del maíz. Esto es un esfuerzo también inicial con la Defensoría del Consumidor para ver los dos lados de la moneda, ¿no?
pero también está en desarrollo. En telecomunicaciones estamos actualizando los estudios que ya teníamos para incorporar el tema de la televisión por cable y el internet, sobre todo el tema de la televisión por cable, que es más nuevo que el internet. En el internet lo que ocurre es que han variado mucho las modalidades de ofrecimiento, ¿no? Ahora hay paquetes que no estaban comprendidos en el estudio anterior. Antes de que pases a otro sector, en esto de la televisión también está la televisión abierta. El caso del Canal 11, y aquí por tradición el otorgamiento de los canales de televisión ha sido bastante oscuro, desde los años 60. Sí, sí. 60. Y ya vemos aquí que han habido pseudomonopolios, a donde existen muchas prácticas monopólicas con las empresas de publicidad, es un sector bien difícil y que creo yo que hay que ponerle atención. Sí. Pues efectivamente, lo estaba dejando por último porque todavía estamos en el proceso de contratación de un consultor. Esto requiere una experticia muy grande que no existe en el país, de conocimiento, por un lado, técnico de lo que es televisión abierta, de lo que es digital, etcétera, y por otro lado, requiere que tengamos y tenga el país la garantía de imparcialidad. Entonces estamos en el proceso de contratación del consultor, hemos tenido muy buenas ofertas en términos de costos y de calidades también, para entrarle a ese tema específicamente. No, y aquí, si querés, nos vamos a meter en Honduras, no en el país, sino en Honduras de profundidad. Tenemos el ejemplo de lo que está sucediendo en Venezuela, a donde el gobierno ha prácticamente monopolizado las empresas de comunicación, ¿verdad? Entonces, aquí con la excusa, y ese es lo crítico del caso del Canal 11 o Canal 37, no sé cuál es que por cuestiones políticas, ideológicas, están atentando contra la integridad precisamente de la competencia. Correcto. Y de la competencia leal, ¿verdad? Correcto, exacto. Pues ahí en ese tema estamos por iniciar esa investigación, pero sí debo decir, por si no lo recuerdan los amigos televidentes, que sí adelantamos una opinión que, por cierto, dio como resultado o como impacto directo o indirecto que se detuviera los procedimientos que ya estaban queriendo iniciarse de nuevas concesiones. ¿Te acuerdas? Que habían 6 canales de televisión que iban a ser concesionados inmediatamente, y no pudimos ofrecer opinión sobre competencia en términos técnicos de cuál es el estado de uso, etcétera, de los canales, porque no teníamos este estudio técnico, pero sí pudimos emitir opinión sobre la normativa que regula hasta la fecha eso, y fue suficiente, porque es tan evidente que esa normativa es una normativa que, como yo he llamado, es graciosa, es beneficiosa para que sigan siendo los mismos los que se quedan con el espectro que ya tienen asignado, que fue suficiente para que se detuviera. El mérito lo tiene la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que puso una medicina, digamos, general. Vamos a esperar la sentencia de la sala y ver cómo se desarrolla en adelante. Y esperar que la medicina no sea más cara que la enfermedad, ¿verdad? También. Porque otra cosa que yo creo, y nos vamos a seguir metiendo en Honduras, Francisco, es el crimen organizado. El crimen organizado, por excelencia, es de lo que más atenta contra la sana competencia. Y aquí pues están habiendo casos en boga, y pues no voy a mencionar nombres, sino que son los sectores que yo creo que hay que ponerles mucha atención, ¿verdad? No solo el caso de las televisoras, sino que también está el caso de los frijoles, el caso de la harina, o sea,
hay mucha tela que cortar en eso. Efectivamente, y también ahí habrá que pronunciarse. Nosotros nos hemos pronunciado ya en el tema del arroz. No estoy vinculándolo con el tema de narco o de crimen organizado, pero sí es un sector donde ha habido también bastantes dificultades. Y en el tema de la harina nos hemos pronunciado, estamos esperando para dentro de poco tiempo, creemos, una resolución de la Sala de lo Constitucional en ese que es uno de los juicios emblemáticos y que nos va a permitir hablar sobre esa temática. Otra cosa que seguramente se está esperando por mucha gente es el resultado final de la concentración económica de Alba Petróleos y las gasolineras que compró. Eso lo mismo, me quedo con la obligación de guardármelo porque 10 días estará firmado el acuerdo, pero no puedo pronunciarme sobre ese antes. Hubo otra que fue muy interesante, nos solicitaron autorización para realizar la concentración de varias empresas que tienen que ver con el aeromantenimiento ese ADCB. Entonces solicitamos alguna documentación que no quisieron o no pudieron proporcionarla, que nosotros la necesitábamos para ver si había modificación en el control de las empresas de producirse la fusión, y por eso nos vimos pues obligados a no admitir y a avisar al registro de comercio que no está autorizada esa eventual fusión. A ver, te hablaba de la opinión que dimos en concesiones, en la concesión para la explotación del espectro radioeléctrico, que ya lo mencioné, y una más de concesión del Puerto de la Unión, también lo mencioné. Mencioné el estudio, mejor dicho, pero no, hubo una opinión sobre las bases de concesión del Puerto de la Unión y sabemos que fueron tomadas en cuenta algunas de esas sugerencias nuestras para los términos en que salió finalmente a licitación esa concesión. Eso es, creo yo, en resumen, Alfredo, nuestros más recientes esfuerzos. Ojalá que no se me quede ninguno, no se me resientan mis colegas. No, pero o sea, es menudo trabajo el que, digo yo, tenemos, porque yo me siento parte de este esfuerzo. O sea, tengo años de estar abogando por una sana y libre competencia, por la transparencia, por la despolitización de las decisiones. Y en ese sentido yo creo que entre más involucremos a la sociedad, y no me canso de insistir que entre más temprano mejor. O sea, hay que crear esa conciencia. Me gustó mucho eso de formar la cultura de competencia en esta sociedad, porque nos va a convertir en ciudadanos más exigentes. Y eso va a obligar a todos los que nos prestan servicios, ya sea del lado gubernamental o del lado privado, a que impartan más excelencia. Sí, y viendo los apuntes hay una última cosa que yo no quisiera dejar de aprovechar tu hospitalidad y apertura para mencionarlo, el tema de las reformas a la ley de competencia. Se han quedado estancadas porque ha habido otras leyes dentro de la misma Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa que han tenido mayor prioridad, sobre todo por el tema del fomilenio. Entonces ha ido atrasándose el estudio de las reformas a la ley de competencia. Pero ahora que el fomilenio ya se... Espero que podamos reposicionarlo, pero a lo que iba, Alfredo, es a pedirte, no sé si aquí la ocasión, o yo sé que tú tienes contacto aquí mismo con Megavisión, tal vez podemos fomentar o armar un debate en torno a las reformas de la ley de competencia, a la urgencia, a la razón de ser, de modo que esto nos ayude
a que se active el debate parlamentario y que se involucre la sociedad, que no sea solamente un debate del interior de la Asamblea, sino de cara a la sociedad. Con el mayor gusto, Francisco, y aquí yo creo que el Grupo Megavisión tomó una parte protagónica en el debate sobre la ley de aeronáutica civil, sí, que aunque salió con sus trampitas, porque aquí desafortunadamente la mano peluda y el maletín negro todavía prevalecen, sí creo que entre más se discuta y más se ventile públicamente, más transparente será el proceso. Correcto. Pues dejo hecha esa solicitud porque ese es un tema que quisiéramos realmente analizarlo. Por ejemplo, el tema de las concentraciones, volviendo a eso. Hasta hoy la ley de competencia no permite analizar las concentraciones locales, digamos, porque exige que las empresas, que para que hablar de concentración, las empresas tengan un volumen de activos o un volumen de ingresos tan alto que aquí en El Salvador solo las transnacionales tienen que llegar a solicitar autorización, cuando la economía nacional está constantemente moviéndose. No, yo creo que otra tarea que nos va a quedar, me alegro que estés trayendo un consultor extranjero para estas leyes. A mí me gustaría ver también involucramiento de superintendencias extranjeras, o sea, que asesoraran, digamos, la superintendencia de la Comunidad Europea, el Federal Trade Commission de Estados Unidos, que son gente que tiene muchísima experiencia y que nos puede ayudar y te puede ayudar a ti a hacer un trabajo. No, pero te cuento que tenemos una muy buena relación con ambas que has citado y en general con las redes de autoridades de competencia que hay en el mundo. Concretamente, el mes próximo nos visita ad honorem, bueno, tenemos que ocuparnos de los gastos de alojamiento, una técnica de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, de la OCDE, 2 días de trabajo con nosotros para eso. En Panamá, dentro de tal vez el otro mes también, va a haber otro seminario, 3 días, de la Federal Trade Commission, sobre el tema de la investigación de carteles, cómo se investiga en los Estados Unidos. Va a ir alguno de nuestros colaboradores en esa dirección, buscándolo. Para esto de las reformas de la ley de competencia tenemos ya la opinión del Banco Mundial. O sea que realmente es una institución que está buscando constantemente las mejores prácticas y opiniones. Desde luego para analizarlas con nuestra propia cabeza, ¿verdad? Porque aquí no se trata de copiar como se ha copiado tanto. Hay que tropicalizarla, ¿verdad? Exacto. Pero sí estamos siempre en la búsqueda de las novedades y de lo que se hace mejor en otras partes para tratar de hacerlo nosotros también. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Siempre es una educación y un placer pues, tenerte aquí. Y de nuevo pues quedo comprometido con estos esfuerzos. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias a los televidentes y bueno, cuando debatamos nuevamente y sobre todo lo que yo planteaba al final de la ley, las reformas a la ley, esperamos contar con este espacio y con ustedes que nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.